A ver, ¿ya quedó? ¿Ya pude? Eso. Gracias. Ya quedó. Muy bien. Perdone, pero ¿En qué nos? estaba Aquí, empezando. ¿verdad? Sí, ahí Sí, está. ahí. Gracias. Ok, entonces les comentaba que... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí. Que derivado del descubrimiento del yacimiento de petróleo Cantarell, México empezó a pedir préstamos para lograr hacer una expropiación de esto y sacar la mayoría de los recursos. Como decía mi compañera, olvidaron o dejaron a un lado los demás y esto fue lo que también provocó una crisis. Para el año de Con esto provocó una deuda y mucha tensión y crisis en el país, ya que se tuvo que hacer un recorte del gasto público y esto provocó una enorme inflación que fue lo que terminó derivando la crisis. Y México se vio obligado a entrar en lo que fue la globalización para lograr mantener grandes exportaciones de petróleo y así no se hundiera más el país. ¿Podrías pasarla a la siguiente, por favor? Ok, la nacionalización de la banca se dio gracias a todos los conflictos que se derivaron de la crisis y esto se dio al final de la época del desarrollo estabilizador y en el comienzo del desarrollo compartido. Con esto se pretendió que el pueblo pudiera ser partícipe de los beneficios de un buen desarrollo y que el gasto público pasaría a ser el principal motor del crecimiento económico del país, que se enfocaría principalmente en la inversión y la infraestructura industrial. Con esta decisión, los banqueros se sintieron traicionados, ya que unos días antes el presidente había felicitado por su trabajo que habían hecho en una reunión en Los Pinos y con esta noticia se sintieron traicionados ya que nunca se les avisó de que se iba a querer nacionalizar la banca. Entonces, esto provocó Ay, si salieron dos compañeros, yo creo que la que estaba exponiendo. ¿Quién estaba exponiendo? Dafne. Y se salió a la sala. Ahorita le mando un mensaje. Yo No, creo ya que es de llegó. internet. Sí. Ah. Ya está. Bienvenida. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Profesora? Sí, sí, claro, adelante, adelante. Sí, sí, sí te Ok. escuchamos. Perdón. Ajá. Se salió de la sesión. Sí. Entonces, al anunciar la nacionalización de la banca, tuvo como consecuencia que se perdiera la confianza y uno de los principales motivos por el cual Portillo decide hacer esta nacionalización fue porque él no quería que hubiera una mayor devaluación de la moneda. Entonces, con el gasto público comienza a financiar todas las fugas de capitales que tenían las empresas y también las deudas en dólares. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Voy, es que se acabó. Esperen. Sí, no te preocupes. Entonces, como medidas económicas, Portillo lo que trató fue buscar diferentes
expertos mundiales que pudieran darnos un modelo de crecimiento para lograr una expansión industrial, poniendo mucho el ejemplo a lo que estaba en esos años haciendo Japón. Entonces se hizo un diseño en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y con esto se supone que se debía de expandir la base para todo lo que sería la industria pesada a través de la inversión pública. Se buscó utilizar también los ingresos petroleros para financiar la industrialización del país, que esto se suponía que sería una inversión paralela del sector privado y una restricción selectiva de las importaciones de bienes de consumo para evitar que la creciente disponibilidad de divisas se fueran en bienes de consumo importados. Pero pues no todo salió como se había planeado, ya que el esquema proteccionista que estaba implantado se debilitó y las importaciones de bienes de consumo aumentaron más rápido y con esta una elasticidad muchísimo mayor. Se comenzó a perder el objetivo de utilizar los ingresos petroleros para industrialización y pues una parte de las importaciones se canalizaron a los bienes de consumo y con esto se empezó a evitar un aumento mayor de la inflación. Esta política todavía continuó por unos años siguientes, 2, 3, y hubo una expansión petrolera. También una medida que tuvo un impacto negativo fue la nacionalización de la banca, pues esta decisión fue tomada 3 meses justo antes de que terminara su mandato José López Portillo y que fue para evitar la fuga masiva de capital. Tiempo después de esta, casi para finalizar su mandato presidencial, él lo que trató de hacer es hacer un cambio en la Constitución que nunca se había hecho para que no para que esta política de la nacionalización de la banca se quedara y no la pudieran quitar. Pero esto no sucedió, pues ya después de terminar su sexenio, se consideró que no era algo cuestionable el hacer un cambio en la Constitución y con él pues se fue la nacionalización al tiempo después. Siguiente. Voy, es que se volvió a trabar. Y no te preocupes. No se preocupen, siempre pasa. Bueno, esa es mía. La política exterior, una pieza clave de la política exterior fue que en 1979 hubo un cambio político-económico de México hacia Latinoamérica, bueno, hasta Centroamérica. Y Brasil pasó a ser de un socio cualquiera a un socio principal, que fue uno de los principales importadores de petróleo en México, pasando a ser así Argentina a ser desplazado. En el tratado no, fue a partir de Brasil, ambos se comprometieron a financiar el 30% de las facturas de petróleos a un plazo de 5 años y con una tasa de inversión de 4%. Las partes firmantes prometieron suministrar petróleo a los países de Centroamérica y el Caribe, que fueron Venezuela, ese es el Tratado de Venezuela, y, perdón, sí, no era de Brasil, era el Tratado de Venezuela y México, y es la firma del Acuerdo de San José el 3 de agosto de 1986. Por su parte, el Tratado Consecutivo de Al-Ahly, que fue firmado el 12 de agosto de 1980 de Montevideo, los países miembros acordarían mantener vigente un año de preferencias, por el cual México se vio totalmente beneficiado. Y después de esto, de todo lo que les he dicho, con todo lo que podemos notar, el yacimiento de petróleo fue muy importante durante el sexenio y pues gracias a se modificó el comercio exterior. A pesar de que se descuidaron, por ejemplo, lo que les decía hace rato del tomate, el algodón y tomate y el algodón y toda la producción manufacturera, aún así hubo un porcentaje grande de las exportaciones que hizo México. También fueron también unos servicios que también tuvieron auge y se tuvo un buen flujo de las exportaciones en general. Ángel.
En cuanto a la política agraria, pues, es un tema muy interesante porque, eh, bueno, primero que nada, la visión agraria viene desde tiempos de la revolución. Esta idea de la autosuficiencia alimentaria, del reparto agrario, son ideas básicas para el movimiento revolucionario, que siendo el Partido Revolucionario Institucional un derivado de aquella, en algún punto debía mostrarse, y en estos años, siendo José López Portillo un presidente muy nacionalista, retoma el tema agrario. En cuanto al reparto, estaba terminando el reparto, no se agota aquí, pero para López Portillo sí hay otra visión del reparto, ya no es un tema en cuanto a la propiedad de tenencia, sino de productividad. Y en cuanto a ese tema, busca reestructurar la tierra para hacerla más productiva, le acerca una visión un poco más capitalista. Y además México en esos tiempos sufre de una crisis agraria, se lo podemos llamar así, porque empezó a importar granos básicos de nuestra alimentación, como el maíz, un tema que influyó mucho para que se ideara una política agraria en su conjunto. Entonces, por un lado, se ve a la tierra como una problemática que tiene que ver con la productividad, y por otro lado se construye el SAM, un sistema agrario mexicano eh, que busca la autosuficiencia alimentaria, busca además ayudar, por un lado, a los productores con crédito, con apoyo técnico, y por otro lado, a los consumidores, porque va más allá de ser un programa hacia la producción, sino que busca influir en la alimentación de los mexicanos. Pues pareció una política agraria muy completa. Lamentablemente es muy fugaz. Se empieza a instrumentar en los años 80 con muchos recursos. Lamentablemente llegaba a la época del 82 con la crisis y con las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, se vuelve prácticamente ineficiente por la falta de recursos el sistema agrario mexicano, y bueno, pues esta idea de la política agraria pues termina fracasando muy rápido. Y bueno, en la siguiente lámina vamos a hablar de la devaluación. Si la puedes poner, de favor. Ahí sí. Ya. Bueno, con la primera devaluación, con Echeverría, se vuelve un tema político. La figura presidencial se ve desgastada con Echeverría cuando devalúa el peso frente al dólar. Por esta razón, López Portillo se niega rotundamente a devaluar la moneda cuando los consejeros económicos se lo aconsejan. Incluso da esta famosa frase, ¿no? De que hay que defender el peso como un perro. Y bueno, pues en principio México, que pasaba por una época de desgaste del modelo, cuando llega José López Portillo se propone un plan que parece muy centrado y que divide el sexenio en tres partes por 2 años, pero el descubrimiento de Cantarell, como veíamos anteriormente, cambia los planes del gobierno y la visión que tenía para el país. Ahora se cree que México tiene una riqueza enorme y que esta parece ser interminable. Y así lo ven también los bancos internacionales, que empiezan a prestar dinero a México en cantidades exorbitantes. Y México se endeuda en un principio para invertir más en petróleo, aunado que, como veíamos, los precios del petróleo eran altos en esos tiempos. Parece que México encontró la fórmula del crecimiento, se sigue endeudando. Ya no solo se endeuda para el petróleo, sino se endeuda para mil y un cosas. El gobierno de José López Portillo se volvió un gobierno derrochador. Hay algunas citas que hablan de que incluso parecía un jeque árabe o peor, que daba instrucciones en 10 minutos y gastaba millones y millones en el transcurso de 15 minutos. Entonces se continúa esta política de crecer con deuda.
se busca que el país crezca a través de la deuda. México se sigue endeudando. En algún punto la deuda no tiene tasas de interés tan altas. Entonces México se endeuda barato. Hasta que en 1979 la Reserva Federal de Estados Unidos cambia su política e intenta contener la inflación en Estados Unidos y sube las tasas de interés. Entonces México empieza a endeudarse muy caro y a corto plazo. Aunado a esto, en el país tenemos un desbalance, un déficit muy grande de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque nos habíamos negado a devaluar, entonces era muy atractivo comprar productos del exterior. Era un gran incentivo para importar y, en contrario, para exportar. Este déficit se compensaba con la entrada de dinero de los dólares, de los dólares del petróleo. Se mantuvo un equilibrio durante el tiempo que el precio del barril del petróleo se mantuvo alto, hasta que cayó de precio y a la vez las tasas de interés subieron, el precio de cada préstamo era más alto y México seguía endeudándose hasta que México tuvo que declararse en default, tuvo que dejar de pagar la deuda, que hay que resaltar que nunca dejó de pagar los intereses de la deuda, pero no pudo pagar el capital, no tenía más dinero para pagarlo y México, es el secretario de Hacienda, tiene que dar la noticia en una conferencia mundial en donde México declara que no puede seguir haciendo frente a la deuda y pues intenta reestructurar sus pagos. Este es un golpe muy fuerte para el país, prácticamente es declarar al gobierno en quiebra y para la confianza de los inversionistas es enorme. Además de que en el proceso hubo fijación de precios, por ejemplo, los dólares empezaron a evitar que las personas los pudieran usar o retirar. Y pues fue un golpe muy fuerte para el sistema político proveniente de la revolución, para el PRI. Bueno, seguimos con las conclusiones ya para concluir el último tema. Primero tenemos que, recapitulando todo lo que hemos hablado, tenemos que durante el sexenio de Luis Echeverría se creó una nueva estrategia económica que se denominó el desarrollo compartido. Esta buscaba estabilidad de los precios, un mejor tipo de cambio, una distribución de los ingresos más equitativa y también mantener el crecimiento económico. Prácticamente podríamos decir que el sexenio de Luis Echeverría pues hubo demasiado intervención del Estado, mientras que el sexenio de José López Portillo trató de recuperar trató de recuperar la confianza perdida durante el régimen anterior y se basó prácticamente en tres cosas, que fue la reforma educativa, la reforma política y la reforma administrativa. Estas reformas pretendían resolver los problemas que afectaban al país. Y después de eso, en general, los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo incurrieron en una deuda externa consecuente a la presión del tipo de cambio y la balanza de pagos, causada por una inversión privada y niveles inflacionarios elevadísimos, con una fuerte devaluación monetaria, heredando así una saturación del petróleo en el mercado nacional. Para último, en 1977 a 1982, en el sexenio de José López Portillo, pues tuvo que incurrir a volverse austero por una condición que le impuso el FMI para prestarle dinero que pues realmente ni siquiera le prestaron tanto, bueno, sí le prestaron mucho dinero pues, pero no tanto como necesitaba para poner otra vez al país en marcha. Y después prácticamente
en general podemos decir que pues los dos gobiernos, sobre todo el de José López Portillo, tuvo como que bastante que dar, pero pues al final todo salió mal y pues ya, gracias. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos pueden decir que aprendieron de esto? Que no hay que poner todos tus huevos en una sola canasta. Hay que diversificarse. Y yo creo que también aceptar la realidad. Creo que tanto tiempo el querer mantener el precio del dólar, este, Y no devaluar, ¿no? sí trajo problemas serios en un futuro. Pues sí. Y además, pues, como bien dice, poner todos los huevos en una canasta con un entorno internacional como el que había tan inestable, pues no fue muy buena idea, ¿no? Una cosa que algunos otros analistas dicen es que no tendríamos toda la infraestructura petrolera, que al parecer no es tan buena, pero que sí era bastante buena a principios de los 80s, si no se hubiera invertido, si no se hubiera endeudado tanto José López Portillo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, es cuestionable. ¿Alguna similitud que vean con nuestro gobierno actual? Yo siento que más que nada la confianza que hay en los presidentes. Creo que la compañera al inicio de la introducción decía que los ciudadanos tenían confianza en el presidente. Pues no sé, como en todos lados siempre primero tienes que atraer a la gente con cariño y con amor, ¿no? Y creo que es lo que está pasando. Y pues simplemente creo que los resultados no se han estado viendo. ¿Pero qué les parece el aumento del salario sin que aumentara la productividad, como dijeron al principio con Echeverría? Sí saben que el salario mínimo creció, lo aumentaron 15%. Sí. ¿El ese ahorita? Ajá, Ah, sí lo vi. 15%. Pues yo creo que no estuvo tan mal porque el salario ya tiene un rezago desde hace muchos años en el que se ha perdido el poder adquisitivo. Y creo que, no me acuerdo cómo se llama, el monto único de recuperación, que lo crearon para desindexar, precisamente para evitar que creciera inflacionariamente, ¿no? La Por unidad ahí. de medida de actualización. Ujú. La UMA. Sí, Es no, que aparte del 15% que se eleva, hay una parte que es el monto de recuperación bueno, dicen, crece el 15% realmente, pero crece en un monto de 10% y el otro 5%. Fue como una idea para evitar que los contratos colectivos se subiera al 15% los salarios de todos los trabajadores. sí, porque esa prestación. Sí, pero el argumento que dijeron al principio, que fue un problema de Luis Echeverría, es que se aumentaron mucho los salarios sin que aumentara correspondientemente la productividad. Y eso después, aunque no lo dijeron literal, lo reiteraron varias veces en su presentación. ¿No les preocupa entonces el aumento salarial de 15% de ahorita, que ya acumulado con los otros dos, sí, ya es más de 18? Sí. Sí, porque se está repitiendo la historia. O sea, al fin y al cabo, no estamos aprendiendo nada de lo que ya nos pasó porque se nos olvidó. Pero pues nada cambió porque igual no alcanzaba para nada. O sea, la inflación está altísima, los precios seguían subiendo, mientras aumentaba el salario, pues está alcanzando. Lo mismo que la productividad, más. Y lo bueno es que la inflación no está aumentando, o sea, eso no lo tenemos ahorita, ¿no? Pero la productividad tampoco. En fin, está por verse. Pues muchas gracias. No sé si alguien más, una pregunta, duda les haya quedado a ustedes o a alguno de los otros compañeros que están aquí que quieran preguntar. Les comento rápido, cuidado con la ortografía. Les corrige Portillo como Porfirio. No es Porfirio, es Portillo. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Y los derechohabientes son la gente que tiene derecho a hacer uso del ISSSTE y que dependen de un trabajador del ISSSTE. Por eso son tantos. A los trabajadores eran 1 millón y los derechohabientes 11, ¿no? No sé cuántos pusieron ahí. Pero esos son los derechohabientes. Es lo mismo en el ISSSTE. Nada más como notas al pie. ¿Cómo? O sea,
Por ejemplo, bueno, es que yo siempre he tenido, o sea, que si yo tengo, por ejemplo, a un papá que trabaje en el IMSS, ya Sí, tengo yo atención médica en el IMSS, sí, es derechohabiente. ¿sí? Siempre y cuando para los hijos Ah, gracias. hay una restricción de edad y de dependencia económica. Pero se pueden meter a los hijos y a los papás. O sea, un trabajador puede meter a sus dos papás y a sus cuantos hijos tenga. Esos son los derechohabientes. El trabajador más sus hijos. Pero el trabajador, por eso decían 1 millón de trabajadores y no sé cuántos millones de derechohabientes. ¿Sí? Porque tienen derecho a toda la familia. La primera línea, pues, nada más. O sea, no los tíos y los primos. ¿Sí? No. Nada más la primera Sí, línea. profesor. Mm. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, queja. ¿No? Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. ¿Estuvo Nada más. bien? ¿Mande? ¿Sí estuvo bien? Claro que estuvo bien. Gracias. No, de veras, muchas felicidades. Muy bien. Yo creo que tocaron muchos temas muy interesantes. El Ah, trabajo estuvo bien, ¿cómo? Es que se corta. No sé si... el trabajo Les voy estuvo a bien mandar o no lo comentarios. has revisado. Les voy a mandar comentarios. Pero sí estuvo bien. Muchas gracias. Creo que es mi internet. Es que te cortas. Si no sé Bueno, quién se es. escucha cortado el internet. ¿Soy yo? No, 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 usted no, profesora. Ya, porque a veces falla. A todos nos pasa. Bueno, pues muchas gracias. No sé si haya alguien aquí del otro equipo y se pueda echar la presentación rápido o lo dejamos aquí y lo pasamos para el jueves. Maestra, si presentan ahorita o presentan hasta el jueves, ¿se recorre el programa? Sí. Ok. Bueno, es que depende, ¿no? Porque creo que ni siquiera están todos aquí, ¿no? O sea, ¿quién Ujú, está sí, aquí? sí faltan varios. El equipo Cowboys, Oliver Saavedra, que iba a presentar hoy, no está. Entonces él ya no tiene derecho, ya no recorremos todo lo demás, ¿no? Oliver no está, entonces ya se amoló. Pero quiero que si hay alguien del equipo de Cowboys. Manifiéstese. Porque si no están, no tienen derecho a seguirle el jueves. Entonces seguimos el programa y ya no expusieron. ¿Mm? No, pues no, no están. Cowboys. A la 1. Sí. No, pues no están, profesora. No, pues no están y Oliver tampoco. Qué bueno que vinieron ustedes, se los agradezco mucho. Pues yo creo que ya la vamos a dejar aquí y en la próxima clase no hay exposiciones. Voy a presentar el siguiente periodo y el próximo martes habrá exposiciones otra vez, ¿sí? Y no he terminado de revisar los trabajos, yo les mando los comentarios, por ahí estaba en el chat, ¿no? Y estuvo bien y les voy a mandar Sí, comentarios, maestra. obviamente, para que tengan Muchas gracias, retroalimentación. profesora. Sí, está bien, maestra, muchas gracias. Se los agradezco mucho. Muy feliz año a todos. Y yo creo que ya entonces la dejamos aquí. ¿Les parece bien? Sí, Sí, maestra. profesora. Y pues Bien. nos Sí, vemos, maestra. si Dios Profesora, quiere, el jueves. Gracias. Bueno, cuídense mucho, mucho que la pandemia está fuerte. Gracias, maestra. Igual, felices. profesora, ¿yo puedo Feliz consultar un año. tema con usted? Sí, claro, Ah, ok. Bueno, es rápido. sí, claro. Lo que pasa es que mi equipo es el de los olvidados y estamos agendados para exponer el siguiente martes. Ajá. El de detalle está en que no entregamos el trabajo que se tenía que entregar antes de salir de vacaciones, Ujú, aún con todo y prórroga. ujú, Porque aunque nuestro equipo fue de los que apoyó, o más bien pidió la prórroga, ujú. bueno, dos compañeros se deslindaron por completo y nada más en su momento pues nos dijeron que nos iban a ayudar, pero nos dieron largas y no terminaron haciendo nada. Ok. Entonces, llegaron las vacaciones, no lo entregamos y justamente hoy les volví a escribir para saber qué postura íbamos a tomar como equipo, si íbamos a hacer algo o ya lo íbamos a dejar.
Ok. Entonces, con otros, somos 3 compañeros de 5, Ujú. de los cuales íbamos a trabajar, pero pues queríamos saber si sí tenemos todavía oportunidad. Claro De hecho, que sí. nuestra parte ya está hecha. Ahora solo hay que complementar la que faltó de ellos. Sí, sí, adelante. No lo Ah, dejen. muy bien. Más vale tarde que nunca. Ah, de acuerdo, profesora. Muchas gracias. No, no, Entonces, gracias a usted. nos apegamos al calendario que ya nos había dado y lo presentamos el día que nos corresponde. Dale, que se supone que sería el martes, ¿no? Ajá. Bueno, muchas gracias. Ah, mira, aquí hay un compañero en el chat que quiere unirse a nuestro equipo. ¿Lo podemos meter? Claro. Ah, perfecto. Entonces, a ver, ¿me puedes pasar tu número, por favor, de teléfono y te mando un mensaje para agregarte? Ah, ok, por correo. Está bien. Bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces yo Ahí le escribo. está ya el teléfono. Bueno, ya nos van a cortar ya. Ah, sí, está bien. Bueno, gracias, profesora. Que esté Gracias a bien. ustedes, bonita tarde. Cuídense mucho y nos vemos primero, que nos da chance en la vida el jueves. Sí, hasta luego, Gracias. profesora, que estén Hasta bien. luego. Gracias.